Clases para novatos. Hay dos Torás y los egipcios son los que practicaron la costumbre original de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos supuestos judíos que están circuncidados son solo simples esclavos de los egipcios porque los egipcios crearon la circuncisión. Acá tienen el versículo de Deuteronomio 23:2, el hombre que tenga los testículos aplastados o la polla mutilada no puede presentarse ante la asamblea ni el tabernáculo de Yahweh. La circuncisión simboliza la esclavitud del pueblo hebreo ante los egipcios. Entonces, muy simple, tienen que renunciar a la circuncisión y volverse noágidas, porque primero está Noé antes que el traidor de Abraham. Me presento, soy Esteban Fasa, conocedor de religiones antiguas y textos sagrados. Todo lo oficial es lo que yo enseño. La doctrina oficial, el Dharma oficial, yo voy a dártelo con las fuentes. Bienvenidos hacia mi canal, suscribirse, darle like y también continuar el rastro mediante los enlaces y links de redes sociales para que vayan ustedes a obtener los libros que ven en pantalla y saber más asuntos de religiones. En este caso vamos a ver el Apocalipsis de Abraham, el Gran Rollo de Melquisedec y el libro de los Jubileos para aclarar temas mediante la hermenéutica, claro está. Entonces, vamos a aplicar la hermenéutica y un tipo de hermenéutica dentro de las categorías. Vamos a usar la desconstrucción. La desconstrucción significa vamos a desmantelar, vamos a agarrar contradicciones y las vamos a someter. En los personajes de la Biblia vamos a someterlos a todos en contradicciones. Vamos con Abraham entonces. ¿Quién es Abraham? Abraham es hijo de Taré. Bueno, mira. Mi padre Taré, aquí lo dice, y los de mi hermano Nacor están preguntando cuál ídolo es en verdad un Dios poderoso. Acá vemos que Abraham ejerce un oficio Abraham trabaja como esculpidor de dioses. Abraham es un idólatra, en primer lugar. Él hace dioses, Abraham y toda su familia se dedica a vender ídolos. El padre de la fe, que en realidad no es padre de la fe, viene de una familia total idólatra. Acá lo vemos, Taré, mi padre, el padre de Abraham, ¿verdad? Sus dioses de madera y de piedra, de oro y de plata. ¿Quién es? ¿Quién es Abraham entonces? ¿Y por qué su padre Taré es un idólatra? Esto significa que la genealogía de Taré, mira, libro de Apocalipsis de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Reú, hijo de Afar, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared. Estamos hablando de que hay una continuación total de genealogías
de ancestros que siempre fueron idólatras, y llegó Abraham y desde chamaco, niño, joven, lo fueron a poner a andar a trabajar vendiendo ídolos de madera, de piedras. Lo pusieron a orar demonios a Abraham, quienes sus padres, porque esa es la costumbre oficial. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar padre de la fe? Hay unos versículos que hay que aclarar porque Abraham es un traidor de la genealogía. Ahora, ¿en qué mentalidad pasa esto? Que Abraham es un traidor de la genealogía y ni siquiera es padre de la fe. En la categoría hermenéutica fenomenológica, ¿cómo se manifiestan las cosas en tu conciencia y cómo se interpretan en tu conciencia? La fenomenología estudia las disonancias cognitivas que tienes en la cabeza, por qué no procesas bien las cosas. ¿Por qué? Porque hacia mucha gente no frena a decir padre de la fe. ¿La fe de quién? La fe de un nuevo Dios inexistente. Porque ese es el Dios de Abraham. La fe de un Dios inexistente. Eclesiástico 44.1 nos dice, hagamos ahora el elogio de los hombres ilustres. Hagamos una reseña de nuestros antepasados. Sí, pero ¿cuáles antepasados? Antes de Abraham, porque Abraham es un traidor. Proverbios 22:28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 22:28. Luego está Deuteronomio 9:27. Pero mira lo que dice Deuteronomio 9:27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Acá Deuteronomio 9:27 está hablando de que acuérdate de que tus siervos Abraham, Isaac y Jacob pecaron, así como este pueblo está pecando. Es la traducción, Deuteronomio 9:27. El pueblo que lleva Moisés es un pueblo igual de pecador que Abraham e Isaac, porque estos son pecadores. ¿Y en qué pecaron? Ahora lo vamos a ver en qué pecaron. Todo paso a paso. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 11, 14 y 17? Dice así. Acudieron todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Dios, al Dios de Israel, y vinieron a ofrecer sacrificios al Dios de sus padres, y así fortalecieron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Hay algo aquí claro que nos dice, segunda de Crónicas 11, 14 y 17, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Pero ¿quién es Salomón? Salomón es un idólatra. Veamos el mismo versículo, segunda de Crónicas 11, 14 y 17. Porque los levitas llegaban a Judá y a Jerusalén y Jeroboam y sus hijos excluyeron a los levitas del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Voy a repetirlo. Jeroboam designó sacerdotes para lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho.
Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto en su corazón en buscar de Jehová, Dios de Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Segunda de Crónicas 11, 14 y 17. Jeroboam está excluyendo y expulsando a los levitas y está poniendo a orar demonios, pero ¿quiénes mejores para orar demonios que los levitas? Lo digo, en el tabernáculo hay demonios. Demonios. ¿Y cuáles? Moloch y Renfán. Hay que leer la Biblia. El monoteísmo nunca existencia y ese es un problema en el fenomenológico, en la categoría de hermenéutica fenomenológica, esa disonancia cognitiva. Dios es uno, Hashem es uno, Dios es uno, Dios es único. Eso no existe. Su imaginación solo existe. ¿Por qué? Por el Apocalipsis de Abraham. Lo tiene que recargar. Apocalipsis de Abraham. El único Dios nunca existió. Usted me está hablando de un único Dios. Bueno, ¿cuál es ese único Dios? Ese único Dios nunca existió. Es un Dios nuevo, además de eso. No tendrá dioses nuevos. Y apareció el Dios de Abraham, es un Dios nuevo. Deuteronomio 13, 6, 8. Si te incitare tu hermano o hija de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, o Abraham, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, porque Abraham es un rebelde, Abraham es un hijo rebelde que se larga de la casa de Taré porque no quiere adorar a los dioses de Taré. Es decir, Abraham es un apóstata de la fe de los ancestros israelitas y va por nuevos dioses. Deuteronomio 13, 6, 8. Aunque fuera una entidad que tú la valores, si esa entidad llega en decirte, vamos a orar a dioses nuevos, vamos a orar al Dios invisible, ¿cuál Dios invisible? Ese nunca existencia. Vamos acá hasta el libro de Jubileos. El libro de Jubileos le va a aclarar mucho a ustedes. Porque, bueno, si Abraham es un traidor, llegan los levitas y los levitas se ponen a orar demonios. Los mismos demonios que oraba su padre Taré se ponen a orar los levitas. ¿Y qué hacen? ¿Quiénes son los levitas? Acá está todo. En el libro de Jubileos, el libro de Jubileos se trata de... En la categoría hermenéutica se dice que el libro de Jubileos es el estructuralismo del Génesis, del Levítico y el Éxodo, en la hermenéutica, ¿verdad? Y allí lleva su hermenéutica histórica y crítica. Es decir, este libro es necesario para entender todo Génesis y la Torah. Vamos a Josué 14, 8, 9, que dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a mi Dios. Entonces Moisés juró, ciertamente la tierra que hay en tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste en continuar hacia tu Dios. Es decir, aquí en Josué 14, 8, 9 vemos que
que él está con los hijos de Abraham y como que ellos se molestan con el líder y se distancian y él habla de que el Dios de él es el verdadero, no de los que lo abandonaron. Y está hablando de la misma raza de Abraham, sí. Josué 14, 8, 9. Es decir, ahora vamos a otro versículo. Vamos a las leyes, porque les hablé de las Torás. Entonces, hay una Torá. ¿La Torá de? ¿La Torá de quién? La Torá de Melquisedec, Abraham, Jesús. Y la Torá de Moisés, Levítico. ¿Dónde está esta Torá de Abraham? Es la circuncisión. Es la mutilación de la polla. Mutilarse, eso es ilegal en la Torá. Génesis 17, 19, 21. Respondió Dios: de cierto Sara tu mujer te dará un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para todos sus descendientes después de él, y en cuanto a Ismael, también te he oído. Escucha. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. Y es aquí en donde lo vuelvo a repetir. Génesis 17, 19, 21. Y dice así: 12 tribus engendrará. ¿Quién? Ismael. Ismael es el primero de las 12 tribus de Israel. A Ismael le corresponde las 12 tribus de Israel. Es decir, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la fe de Abraham? Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que por su desconocimiento dicen, como repetidores: padre de la fe Abraham, padre de la fe Abraham, padre de la fe Abraham. Pero la fe de Abraham es que Ismael va a tener 12 tribus. Dice, 12 príncipes engendrará, y haré de él de una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo en el año que viene. Pero ¿cuál pacto te está hablando? Si te está dando las 12 tribus a Ismael. Entonces está hablando de que las 12 tribus en un comienzo le pertenecen a Ismael. Y luego te dice que hay un pacto de Isaac que nunca va a abolir. Pero ¿cuál es ese pacto y por qué? Allí vamos a ver. Entonces hay que quedar claro. La Torá, la primera Torá, es la de Noé, los noágidas. Los noágidas son los levitas, los que se adoran demonios, los que hacen ídolos, los que se ponen a llamar a los diablos. Vive el diablo, bendito sea Satanás. Ese es Noé, ese es Taré, y ese es Moisés, y es Salomón, y David. Pero Abraham no, el padre de la fe. El padre de la fe, ¿qué te dice el padre de la fe? Vamos a ver lo que te dice el padre de la fe. Dice, el padre de la fe, en Génesis 17, 18, 20. Y dijo a Abraham, el padre de la fe: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, la fe de Abraham es que Ismael sea el de las 12 tribus de Israel. ¿Y dónde quedó tu fe? Tú, espectador que me ves, si yo te digo que Ismael es de las 12 tribus desde el comienzo. Y esa es la fe de Abraham. En Génesis 17, 18, 20. ¿Cómo tú vas a continuar creyendo en Abraham si la fe de Abraham es la de Abraham? Pero tu fe es diferente. Lo que pasa es que tú, desconocedor total de religiones,
de Biblias y de comprensión de lectura desconoces del todo la comprensión de lectura y, y hacia ti, por el aspecto fenomenológico en la hermenéutica, esa disonancia cognitiva, se te tiene que sacar y salir que Abraham es padre de la fe de los árabes, es padre de la fe de los ismaelitas, es padre de la fe en contra de Israel. Sí, en contra de Israel. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham está en contra de Jacob. Jacob es el que da las 12 tribus, pero luego vemos que Ismael es el que da las 12 tribus. Entonces, ¿quién es el de las 12 tribus? Pues claro, en primero, o sea, por antigüedad, es Ismael, el que tiene las 12 tribus. Ese es el primero. Vamos a continuar leyendo el versículo. La fe de Abraham. O sea, increíble. Génesis 17, 19, 21. 12 tribus engendrará Ismael. Esa es la fe de Abraham. Ahora, ¿por qué lo repetir? Porque hacia ti se te debe de sacar esa idea de que Abraham es alguien digno. Abraham es un traidor de la patria, un traidor de la raza, un traidor del nieto, del tataranieto, y traidor de los hijos, traidor de la esposa, traidor de todo el mundo es Abraham. ¿Y por qué? Porque está escrito en la Biblia. Hay un pacto, hay una Torá en Abraham. Es la circuncisión y el incesto. Eso es el pacto de Abraham. La circuncisión y el incesto. Génesis 17, 18, Génesis 17, 18, 20. Y dijo Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti. Sí, claro, esa es tu fe. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído aquí que le bendeciré. O sea, aquí dice, mire, pongan atención. Es que leer la Biblia, leer cualquiera lee, pero el que no tiene comprensión de lectura, son todos, todos, no hay ni uno que no tenga comprensión de lectura. Solo quien no esté lavado del cerebro es el que va a lograr la comprensión de lectura. El que pueda desapegarse ¿de qué? De la categoría hermenéutica fenomenológica, o sea, la disonancia cognitiva. Pues padre de la fe nada. Dice, por eso le digo, Génesis 17, 18, 20. También te he oído, es decir, el padre de la fe le pedir a su Dios, el inexistente. Génesis 17, 18, 9, Génesis 17, 18, 19, 20. También te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Es decir, es por causa de Abraham. Es por causa de Abraham que ese Dios invisible le otorga el derecho a que Ismael sea el primero de las 12 tribus. Mire, vean la fe de Abraham, Génesis 21, 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Agar es la madre de Ismael. Poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Génesis 21, 14. Génesis 21, lo que dice, comprensión de lectora. Sara fue molesta con la concubina de Abraham, Agar, el hijo de Ismael. Sara le pedir que él lo exilie, que se exilie a Ismael. Mientras el padre de tu fe
te está cambiando las 12 tribus de judíos ortodoxos noágidas por árabes. Porque Ismael es el padre de los árabes y los noágidas son los judíos ortodoxos levíticos. Entonces, el padre de la fe te quiere cambiar las 12 tribus. Entonces, ¿cuál fue? Es el padre de la fe. Génesis 21:14. Se fueron hacia el desierto Berseba. Exiliados. Génesis 14. Pero luego vemos en Génesis 21, 9, 34 esto. Abraham, Génesis 21, 9, 34. Génesis 21, 14 versus Génesis 21, 9, 34. O sea, en el mismo versículo de Génesis 21, allí podemos ver el exilio hacia el desierto y luego y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva, despídela, y a su hijo, porque el hijo de esta concubina no tiene que heredar nada con mi hijo Isaac. Este dicho parecía grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, y porque Isaac te será llamado descendencia, y también el hijo de la sierva. Haré una nación porque es tu descendiente. Mira, Abraham fue a tener 6 hijos. Sí, 6 hijos. Por eso es que te estoy dando este libro. El libro de... ¿Cuál? ¿Cómo se llama este libro? Mira. El libro de los jubileos. Abraham tiene 6 hijos. Mira. Bendijimos a Abraham y le dijimos cuanto le había sido ordenado, que no moriría hasta engendrar todavía 6 hijos propios, que los vería antes de morir, pero que en Isaac alcanzaría nombre y descendencia. ¿Qué es esto? Es decir, además de Ismael e Isaac, es que Abraham tiene concubinas. Mira, el versículo, Génesis 21, 9, 34, dice que una vez que fueran despedidos Ismael y Agar hacia el desierto, Abraham se fue tras ellos. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, en el desierto en que ellos fueron, e invocó allí el nombre de su Dios eterno. Entonces, ellos se fueron porque Sara los expulsó como la verdadera esposa. Sara, la verdadera esposa, expulsa a la concubina y al hijo de la concubina al desierto, y Abraham, como tiene más fe en el hijo de la concubina, se va con la concubina. Eso es lo que dice Génesis 21, 9, 34. Ese es el padre de la fe. Ahora, ¿qué es lo que dice? Pongan mucha atención. La promesa dice: yo contigo voy a hacer un pacto y multiplicaré tu descendencia. Le dicen a Abraham. Y serán benditas en la tierra. Eso es lo que le dicen a Abraham. Pero entonces son 6 hijos benditos. ¿Por qué? Porque el pacto y la... Por eso es el pleito. El pleito por Israel es un montón de traidores por el padre de la fe traidor, que luego quieren tomar Israel, porque todos están peleando por agarrar Israel, porque se creen hijos de Abraham, y en realidad
hay en realidad. Ese es el problema. Voy a mostrarles ahora que Abraham, a diferencia de Noé, Abraham es un pecador, es un incestuoso. A diferencia de Noé, Noé no es pecador y no es incestuoso. Noé se fue a casar con la prima de un familiar. Eso, Noé se fue a casar con la prima de un familiar. ¿En dónde lo dice? Lo dice en ese mismo libro, el libro de los jubileos. Noé se fue a casar con una prima y Abraham se fue a casar con su hermana. ¿Esto dónde lo dice? En la Biblia. Y se fueron a la tierra de Cam. ¿Y por qué de Cam? Porque Cam es el que viola a todos los familiares. Entonces, Noé tiene 13 hijos, Sem, Cam y Jafet. Míralo. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. El incesto es prohibido ante la Torah. Totalmente prohibido. Mira, aquí está. Primera de Pedro 3:20. ¿Cuántos yacen ahí en el arca de Noé? Ahí yacen 8 gente, 8 hombres, 8 humanos, 4 hombres y 4 mujeres. Primera de Pedro 3:20. Lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras esperaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas por el diluvio. Primera de Pedro 3:20. Solo 8 personas, sí. Pero hay que ver quiénes son esas 8 personas. ¿Por qué? Porque Noé se trae a su esposa, que es una prima, Cam, Jafet y Sem, se traen además de primas. Además, o sea, todos se casan con primas, pero no se casan con hermanos. ¿Por qué? Porque hay una ley en contra de que usted se vaya a casar con hermanos. Y si usted se casa con hermanos, o si ustedes se casan con hermanos, pecan. Es que Abraham es un tramposo, mira. ¿Sabes lo que hizo Abraham? ¿Cómo es posible que vayas a creer en Abraham? Es desconocer totalmente la Biblia. Si tú tienes fe y le dices, Abraham, padre de la fe, cuestiona la fe de primero Abraham. Levítico 18, 6, 29. Ninguno de ustedes se acercará a una pariente directa para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy Dios, no tendrás relaciones con tu padre ni con tu madre. Piensa que es tu madre, no tendrás relaciones con ella. Mira, no tendrás relaciones con tu padre ni con tu madre. Respeta a tu padre, no tengas relaciones con tu madre ni con ella. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre o hijo de tu madre. Es decir, no tendrás relaciones con tus medias hermanas, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre, aunque de otra madre. Respeta a tu hermana. No tendrás relaciones con ella. No se manchen haciendo estas cosas, pues así es como se han manchado las naciones que yo desalojé ante ustedes, del mismo modo que vomito a las naciones anteriores a ustedes que cometieron todos estos pecados. Cualquiera que cometa estas abominaciones, todas esas personas serán eliminadas de su pueblo. Levítico 18, 6, 29. Entonces vas a Levítico 18 y lo primero que te enteras, Abraham pecó, se casó con su media hermana. Sí, ahí dice, los medios hermanos no pueden tener relaciones sexuales, ahí lo dice. Aún así, Sara y Abraham, aunque sean medios hermanos, eso es ilegal. Ahí en Levítico 18, ahí dice también que los hijos y los padres no pueden tener relaciones sexuales. ¿Y quién se le atrevió
¿Quién se atrevió a tener relaciones sexuales con sus hijas? Lot. ¿Y quién es Lot? Lot es un familiar de Abraham. ¿Me explico? Noé. Noé es alguien decente porque es un satánico idólatra. Como Noé es un satánico idólatra, él es un decente. Él no se puede comparar con Jesús ni con el pacto de Abraham, porque dice 1 Corintios 9:5, sí o no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Vea, en 1 Corintios 9:5, los apóstoles están casándose y tener relaciones con las hermanas. El Nuevo Testamento admite las relaciones y el matrimonio entre hermanos. ¿Dónde lo dice? Vaya a buscar tú en la Biblia. Pacto de Abraham. Pacto de Abraham. Pacto de Abraham. ¿Qué es el pacto de Abraham? Circuncisión y incesto. Lo predicó Jesús. ¿Como resultado qué vemos? Que los apóstoles lo declaran. 1 Corintios 9:5. Mira, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida con miras a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente de Abraham, para quien era la promesa. Acá, y fueron ángeles los que la concertaron haciendo de mediador a Moisés. Gálatas 3:19. En Gálatas 3:19 yo lo puedo decir y ustedes lo pueden leer, y la gente que no tiene comprensión lectora dice, ¿y qué dice acá? No sé qué dice acá. Para mí no dice nada. Ese, el que no tiene comprensión lectora, no sabe leer, ni siquiera sabe comprender un libro. Entonces Gálatas 3:19, ¿qué es lo que te dice la verdadera comprensión lectora? Que llegó Abraham por causa de desobediencia, porque Abraham fue un desobediente, y esa desobediencia se volvió promesa de fe. O sea, Abraham es la promesa de desobediencia de fe. Gálatas 3:19. Hay que saber leer, ya. Y dice Gálatas 3:19. Y fueron los ángeles, hay un y. Es como decir dulce y agrio. Hay que aprender a leer. Gálatas 3:19. Y fueron los ángeles los que concertaron haciendo de mediador a Moisés. Entonces, traducción. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para mirar la desobediencia hasta que llegara el descendiente de Abraham, que es la promesa. Y luego llegaron los ángeles para concertar, o sea, para arreglar la ley, para corregirla. ¿Por qué? Porque por eso hay dos Torás, la Torá de Abraham, Melquisedec, Jesús, incestuoso, pecador, versus la ley de Moisés levítica. Mira, Amos 2:7. Pisotean a los pobres en el suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean. Padre e hijo, faltándole al respeto a mi santo nombre. Tienen relaciones con la misma mujer. Padre e hijo, o sea, Lot y sus hijas, esa es la traducción. Amos 2:7. Lot y sus hijas y respetan mi santo nombre porque tienen relaciones con la misma, con la misma mujer, es decir, padre e hijo, padre e hija, Lot y sus hijas. Eso es. Ahora, ¿dónde se puede ver esta división de leyes? ¿Dónde se puede ver la división de leyes? Acá.
¿Por qué? Porque para, para que los 2000 años se fueran a destruir, había que enseñarles que la hermenéutica y ponerlos a aprender a leer. ¿Por qué? Porque hay dos leyes. Vea, Ezequiel 20, 24, 25. En Ezequiel 20, 24, 25, ahí están las dos leyes. Aunque Jesús las explicó. Por eso es Jesús le dicen que está en contra de Moisés y a favor de Abraham. Ezequiel 20, 24, 25. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, mis sábados. Y tras los ídolos de sus padres se le fueron. Ahí está. Ahí está. ¿Para quién es esto? Para Abraham. Abraham nunca respetó el sábado. Abraham nunca... Abraham cambió de dioses. Abraham es de lo peor. Continúo Ezequiel 20, 24, 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Sí? ¿Cuáles son los decretos por los cuales tú no puedes vivir? La ley de Abraham también. La ley de Melquisedec. Unos borrachos incestuosos, unos sacrificadores de ovejas, de cabras y de bueyes, que consumen carne en el campo, cuando quieran y como quieran, que rechazaron a sus padres, que rechazan la artesanía, que optan por dioses nuevos e invisibles, que no valen nada. Vale más, sí, una estatua de oro. Vale más una estatua de piedra. Ese es un dios real. Un dios real es una estatua de piedra. Porque, ¿por qué? Porque no está en su imaginación. Muéstrame tu Dios invisible. Yo te digo a ti. ¿Qué me vas a mostrar? La invisibilidad. Eso es. Muéstrame tu Dios invisible. ¿Qué me vas a mostrar? Nada, porque es invisible. Les voy a mostrar qué pasó y cómo la fe de Abraham por Ismael, que Ismael sea el de las 12 tribus, luego pasa a ser Jacob. Ahí hay ahí hay una contradicción, como te digo, un cambio de opinión. Sí, claro, porque Abraham es un hombre que cambia de opinión porque vive en la incerteza. ¿Y quién cambia de opinión? Cambia de opinión en que lo refutan y en quien vive en incerteza. Ese es Abraham. Abraham vivió en incerteza y luego cambia de opinión. Acá está. ¿Por quiénes, por quiénes quedaron esclavizados los hijos de Abraham en Egipto? ¿Por quiénes? Ahora vamos a leer la Biblia. Por Abraham también. Abraham es un sujeto que pasaba de pueblo en pueblo y en ese momento él tenía sus concubinas y a su hermana, esposa. Pero cuando él va al pueblo, él pone a la venta a su misma hermana para que vean qué clase de mala gente que es ese padre de la fe. Entonces el padre de la fe le pone en venta a la hermanita Sara. ¿A quién? A los egipcios. Entonces los egipcios
Dicen, claro, el padre de la fe nos pone en venta a su familia, nos pone en venta a José, nos pone en venta a todo el mundo. El padre de la fe, Abraham, nos puso en venta a Sara, entonces nos la trajimos a Egipto, a Sara. Nos puso en venta a toda su descendencia, nos las trajimos a Egipto. ¿Quién vendió los hebreos a Egipto? Abraham. Mira, Génesis 25, 6, 8. Pero los hijos de sus concubinas entregó a Abraham dotes y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió. Y Abraham, en buena vejez y anciano y lleno de años, fue unido a su pueblo. Oiga lo que acabo de decir, que mucha gente lee, no entiende nada. Génesis 25, 6, 9. Fue unido a su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Abraham? El pueblo de Abraham es Canaán, los hijos de Cam, los violadores de los padres, de los hermanos, de todo el mundo. Los cananitas son los hijos de Cam. ¿Y qué hizo Cam? Violó a su padre Noé. ¿Y qué hizo Abraham? Violó a su hermana. ¿Y qué hizo Abraham? Vendió a su hermana. O sea, Cam tiene la misma conducta que Abraham. Y Noé maldijo a Cam. Entonces, Abraham está maldito. Porque es como Cam. Ve acá, esta es la venta. Da vergüenza. Abraham, da vergüenza, Abraham, padre de la fe, el que le otorga los 12 tribus a Ismael. Da vergüenza. Y todo aquel que predica de Abraham, hay que darle un regañazo. Vea, aquí dice, yo estoy revisando acá. Aquí dice, Génesis 12, 10, 20. En el país hubo hambre. ¿En cuál país? En el país que andaba Abraham. Sí, dice ahí. Canaán. Él siempre fue un cananita, Abraham. Y bajó a Egipto a pasar allí un tiempo. Pues el hambre abrumaba al país. Di pues que eres mi hermana. Esto será mucho mejor para mí, dice el pillo de Abraham. Y me respetarán en consideración a ti y en atención a ella. Faraón trató bien a Abraham. Sí, pero acá hay un contexto. La gente no sabe leer. Comprensión lectora nula. Génesis 12, 10, 20. Faraón trató bien a Abraham. Y sí, porque Abraham le está vendiendo a su hermana. Él dice que en el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto. Entonces llega Abraham a Egipto y dice, y no tengo comida, se me están muriendo todos mis hijos de las concubinas, que son 4 hijos que ya tiene, ¿verdad? Con las concubinas, el quinto con Sara y el sexto con Ismael, ¿verdad? Con Isaac y Ismael. ¿Y qué? Hubo hambre en la tierra de Abraham, se le está muriendo todo el ganado, tienen hambre, tienen sed, los pozos de agua, pues se les secaron, es decir, hay hambre porque hay sequía, es lógico. Entonces dice, Faraón trató bien a Abraham. Génesis 12, 10, 20. Quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y camellos. El faraón de Egipto es un amigazo de Abraham y le entrega comida, le entrega ovejas, le entrega vacas, le entrega burros, le entrega siervos. Abraham es egipcio. Además, Abraham es un negro. La doctrina de esa circuncisión, ese pacto de circuncisión no existía. Noé no se circuncidó, Moisés no se circuncidó, los levitas no se circuncidaron. ¿De dónde salió este pacto de circuncisión? De los mismos egipcios. ¿Pero cómo? Muy simple, hay que ponerse a leer. Mira, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y camellos. Pero Dios afligió con grandes plagas al faraón y su gente a causa de Sara.
Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: Mira lo que me has hecho, Abraham. ¿Por qué no me dijiste que tu hermana es tu esposa? Y yo la hice mi mujer porque me dijiste que es tu hermana. Y ahí tienes a tu esposa. Tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Génesis 12, 10, 20. Es decir, el trueque de la venta de la hermana esposa, porque es hermana y esposa a la vez. Abraham vendió a su hermana esposa al faraón a cambio de ovejas, siervos, camellos, comida. Qué pillo, Abraham. Cometiste un grave pecado porque además de ser tu hermana, te la cogiste. O sea, Abraham se cogía a Sara, por eso Sara sabía que es infértil. Y además de eso se atreve a venderla. O sea, se la pasa cogiendo la hermanita y se atreve a venderla. Génesis 20:12. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, o sea, es mi hermana, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Es un violador igual que Cam. Abraham es Cam. Abraham, si hay un paralelismo, es con Cam. Cam es un violador, Abraham es otro violador. ¿Por qué? Porque no respetó a su hermana, cometió incesto, eso es un pecado. Pero ¿en dónde te dice? Okay. El pecado de Abraham es que ya existe una ley en donde tú no puedes acusarte con tus hermanos y además no puedes vender a tu esposa o a tus esposas, plural. Tú no puedes vender a tus concubinas. Si las vendes a otro hombre, cometes pecado. A Abraham no le importó eso y como es un pillo, lo hizo. Y robó plata. ¿A quién? A Faraón. Le robó plata a Faraón, le robó cosas a Faraón, claro. Y también, ¿y sabes a quién también le robó? A Abimelech. Pero, ¿cómo? Que le robó a Abimelech. Sí, también a Abimelech. ¿Por qué? Porque Abraham, como mal padre, como padre de la fe, pues le enseña lo mismo a sus hijos. A ser unos tramposos en la vida. Mira, Génesis 26, 9, 10. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Lo mismo que Abraham. Génesis 26, 9, 10. Sucede que Isaac es hijo único. Él no tiene hermanos. No, él no tiene hermanos. Él sí se casó con alguien diferente, que no es pariente directo. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste mi hermana? Isaac le respondió: Porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Génesis 26, 9, 10, es decir, todos los pueblos de alrededor no te van a quitar la esposa. Eso es un pecado. Pero Abraham le enseñó tan mal a su hijo Isaac y a sus otros demás hijos, a sus 6 hijos, Ismael y otros 4 más, que había que hacer trampa en esta vida para obtener cosas materiales. Así no es, Abraham. Me das vergüenza. Y me dan vergüenza los que dicen que tú sos el padre de la fe. Mira, aquí está. Os voy a enseñar desde el libro de Jubileos. Mira. Pero él no se entregó recordando el Señor y los mandamientos,
Ahí te están hablando de José. José es otro. José es una víctima. El José de Egipto es una víctima de la familia, mal familia que tiene Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no educó a Isaac. Abraham le enseñó malas cosas a Isaac, como mentir y robar. ¿Por qué? Le robó a Abimelech, hizo un trueque ahí ¿con quién? Con su propia esposa, la vendió, igual que Abraham. Abraham e Isaac vendieron a su esposa a cambio de cosas materiales. ¿Qué es lo que pasa? Eso es ilegal. Pero él no se entregó recordando al Señor, le mandamientos que gritaba a su padre. Jacob, de entre los de Abraham, si algún hombre fornica con mujer que tenga marido, si algún hombre tiene relaciones sexuales con mujer que tiene marido, fornicar es tener relaciones sexuales, tenga castigo capital asignado en los cielos ante el Señor Altísimo y regístrese, tenga castigo capital asignado ante el Señor Altísimo y regístresele el pecado perennemente ante el Señor en los libros eternos. Vea que dice, si algún hombre fornica con una mujer que tenga marido, es pecado. Claro que sí. ¿Y Abraham qué hace entonces? ¿E Isaac qué hace? Bueno, Taré sí le enseñó modales a Abraham. Acá el problema de estos son los padres. Los padres son malos padres, no tienen un ejemplo. Son fraudulentos, les gusta robar, les gusta mentir, les gusta la estafa. Entonces, ellos estafan, venden a sus mujeres a otros. Qué suerte fueron a tener que no los mataron, Abraham y Isaac, porque esos pecados son dignos de muerte. Vender a tu esposa a otra persona, ni siquiera los mismos de los pueblos, los reyes, los líderes, los caciques, ni siquiera ellos se atreven a robarse las esposas. Pero este las vende. Es increíble. Mira, Génesis 34:14. Y les dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Escucha lo que dije. Abraham es un negro. Génesis 34:14. No puedes dar a nadie, ni siquiera a un hermano, a un hombre incircunciso. Es decir, Abraham, para darle a su esposa Sara, ¿hacia quién? Hacia Faraón. Primero, Faraón tiene que estar circuncidado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que público, pongan en Google, los egipcios se circuncidaron y en efecto los egipcios practicaron la circuncisión. Es una costumbre de negros. La circuncisión es una costumbre de negros. Y Abimelech también tiene que estar circuncidado, porque Isaac trató de estafarle ahí con la esposa. Abraham trató de estafarle con la esposa al faraón. Faraón también está circuncidado. Eso es, como te digo, comprensión de lectura, conclusiones y vinculaciones lógicas, cosa que la gente que está ceñida en que, ay, me refutaron, cómo me duele aceptar que fui refutado. Esa gente que le duele aceptar que fue refutado, la que no le cabe en la cabeza por culpa de la hermenéutica fenomenológica, o sea, una traba mental, una disonancia cognitiva, que no les deja aceptar la verdad, solo la automentira,
¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham es un africano. Sí, es un africano. ¿Y qué? ¿Cómo? Pues Noé, en el libro de Noé, vamos al libro de Noé. ¿Y Noé qué nos dice? Noé es el único blanco que nació. ¿Qué eso significa? Que en la familia de Noé hay negros. Eso es lo que significa. En la familia de Noé hay negros. Bueno, y Abraham es un negro. Noé es el blanco, Abraham es negro. Noé no practicó costumbres circuncisadoras de negros. Abraham sí. Ver lo que dice aquí. Génesis 17, 10, 17. Ahora, yo te digo desde el Génesis 17. Desde el Génesis 17. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis por la carne de vuestro prepucio y será por el señal del pacto entre mí y a vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará en mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, el pueblo de Abraham. Ha violado mi pacto, dijo también Dios a Abraham, a Sara, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te haré de ella hijo. Si la bendeciré y vendré a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Génesis 17, 10, 17. Entonces, ¿qué vemos? Que en Génesis 17, hasta ese momento, se sabe el primer pacto de circuncisión. La Torá se dividió en dos. Los levíticos incircuncisos, que es ilegal mutilarse la polla, es ilegal ponerse marcas en la piel, es ilegal ponerse tatuajes, eso es Torá. Por eso la Torá se dividió en dos. Y Abraham, ¿qué sale? Abraham es un mutilador. Él se cicatriza a sí mismo, se hace cicatrices, se mutila. ¿Hay dos Torás? Sí, hay dos Torás. Les puedo explicar con objetividad cuáles son los contrastes y contradictorios de estas dos Torás. ¿Por qué? Porque en la hermenéutica, para aprender de religiones, hay que saber de desconstrucción. La desconstrucción dentro de la hermenéutica estudia las contradicciones. Así que, ¿tienes un lío mental tú? Que me escuches a mí, yo que explico cosas bien certeras y correctas, con evidencia. ¿Tienes un lío mental tú? Aplique la contradicción. La contradicción existe en las Biblias. La contradicción existe en las religiones. Y no por eso significa que son fraudes. Es que tú no estás preparado para desconstruir y luego estructurar. Conceptos en la hermenéutica. La gente no está preparada para estructurar y desconstruir. ¿Por qué? Porque para hacer eso hay que primero encontrar las contradicciones, luego ponerse a juzgar a los personajes. Así que, como te digo, yo soy el más apto. ¿Para qué? Para enseñarles. ¿A quiénes? A rabinos, a islamistas, a católicos. Y lo refuto muy fácil. Con evidencia. Mira. Desde Génesis 17. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham,
y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Un momento, esto es Génesis 17. Pónganse a ver todo Génesis 17. Génesis 17 es un antes de la venta de la esposa de Abraham, Sara, su media hermana. Entonces, ¿qué me quiere decir? Como yo te estoy explicando, Faraón, los egipcios tienen la costumbre de circuncisión, porque si no fuera así, Abraham no fuera a haber vendido a su hermana ante unos incircuncisos, ¿no? Aquí la misma ley lo está en decir en Génesis 17. No puedes ponerte en matrimonio con alguien incircunciso, tiene que ser circuncidado. Entonces, Sara se estaba casando con Faraón circuncidado, y Faraón es egipcio. Todos los egipcios son circuncidados. Doctrina de circuncisión, doctrina de africanos negros. Y eso queda claro. Eso queda claro si te pones a leer Génesis 17. Dice, todo varón doméstico circuncidará en la carne del prepucio. Y es Abraham de edad de 99 años cuando se circuncidó a sí mismo el prepucio. Es decir, Abraham tiene 99 años y hasta allí se circuncidó, porque ni siquiera conocía eso. No conocía el pacto de la circuncisión. Los egipcios sí lo conocen. Los egipcios son antes de Abraham. Los egipcios sí conocen el pacto de circuncisión, pero Abraham apenas conoce ese pacto de circuncisión en Génesis 17 a los 99 años. Entonces, ¿de quién procede a quién? ¿Quién procede a quién? Las relaciones y las vinculaciones con Egipto de Abraham es un vendido ante los egipcios y le plagió las costumbres a los egipcios. De Abraham no se puede tener fe en nada. Como les dije, me dan vergüenza los que dicen, los que se atreven a decir, me da vergüenza aquellos que se atreven a decir que Abraham es padre de la fe, porque Abraham quiso que las 12 tribus fueran de Ismael. Mira Génesis 28:9. Génesis 28:9 dice, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Génesis 28:9. Ahora, estamos hablando ya de otra cosa, de Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque esas son las verdaderas 12 tribus, pero con Jacob. ¿Por qué? Porque acá vemos que Esaú está reproduciéndose y en tener relaciones sexuales con los hijos de Ismael, en Génesis 28:9. Entonces, allí sí se cumple esa profecía, ese mandato de esos ángeles caídos que le dijeron a Ismael que iba a ser parte de las 12 tribus, pero por aparte. Sí, con Esaú la completó. Entonces, hay 12 tribus de Ismael y de Jacob. ¿En dónde lo dice? Yo ya le dije en dónde lo dice. Génesis 17, 19, 21. 12 tribus, 12 príncipes engendrará Ismael. Esa es la fe de Abraham. ¿Y qué pasó con Jacob entonces? Ahí voy. Lo voy a explicar qué pasó con Jacob. Jacob es el antónimo de Abraham, porque están los ángeles caídos diciéndole a Abraham, 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 cógete a tu hermana, Abraham, Abraham. Te vamos a poner un pacto eterno que va a ser de incesto. Abraham, dicen los ángeles caídos.
Y por otro lado llega Jacob. ¿Y quién es Jacob? Jacob es Israel. ¿Y qué significa Israel? Israel es Satanás. ¿Quién es Jacob? ¿Qué significa Jacob? Jacob significa... Jacob significa sustituto. ¿Por qué? Jacob significa suplantador. Porque él llega y le agarra el tobillo a Esaú. Y le suplanta la heredad a Esaú, porque Esaú salió primero de la matriz del vientre de la madre, y por eso Jacob tiene el nombre de Jacob, que Jacob significa el suplantador, el que suplantó la primogenitura de Esaú. Por eso le fueron a poner ese nombre. Luego, cuando ya adulto Jacob, él va a pelear contra los ángeles caídos. ¿Contra quién pelea Jacob? Contra los ángeles caídos de Abraham. Los que te dicen, Abraham, Abraham, tienes que sostener este pacto perpetuo de incesto entre todas tus generaciones. Entonces llega Jacob y se pelean contra él los ángeles caídos y los derrota. Cuando Jacob derrota a esos ángeles caídos, esos mismos ángeles caídos le ponen un nombre a él. Y el nombre de Jacob es Israel. ¿Y qué significa Israel? Póngase a leer la Biblia. Tú que no sabes nada, póngase a leer la Biblia. Tú que no sabes nada. Israel significa aquel que vence y pelea contra Dios y los hombres. Aquel que vence contra Dios y los hombres. Ese es el significado de Israel. Póngase a leer la Biblia. Ahora, luego surge el antisemitismo y luego ya la comprensión de por qué los israelitas están a favor de Satanás. Dicen que Satanás es aliado y que Jesús es malo. Sí, porque son Israel. La traducción lo dice, aquel que vence en contra de Dios y la gente. Eso es Israel. Jacob llegó para establecer unas nuevas, de manera espontánea, 12 tribus que Ismael ya tenía. O sea, entonces Jacob llegó a suplantar las 12 tribus que Ismael ya tenía. ¿Y cuál es la fe de Abraham? La fe de Abraham fue con Ismael. Eso es. Pero acá hay algo. Ok. Si Abraham es un mal ejemplo para toda la humanidad, Abraham es un mal ejemplo, y el judaizante judío que está circuncidado debe lamentarse que esté circuncidado, porque un nuaje es superior a ese judío ortodoxo. Un nuaje es superior a ese judío ortodoxo. Un nuaje incircunciso es superior a ese judío ortodoxo. Ese judío ortodoxo debe estar avergonzado de estar circuncidado ahora mismo, porque Abraham es un mal ejemplo para la sociedad y es costumbre de negros esa circuncisión. Ahora, ¿dónde cambió la cosa? ¿Dónde cambió la cosa? ¿Por qué? Porque Jacob tiene 12 tribus e Ismael tiene 12. Hay un choque allí. Y Jacob, su hermano Saúl, se une a esas 12 tribus de Ismael. O sea, hay un peso mayor con Ismael que con Jacob de ser por antigüedad. Las 12 tribus le pertenecen a Ismael antes que Jacob. Es increíble. Entonces acá vamos a ver cómo Abraham entrega su bendición a Jacob. ¿Por qué? Porque Isaac es un mal padre. Isaac no sirve para nada. Isaac es igual que Abraham, otro jodido ahí. Otro perverso que se pone a hacer negocios con su mujer para hacer fraudes ante los otros pueblos y sacar trueques mediante pecado. Envían a fornicar a sus esposas con personas que ni conocen. Abraham e Isaac.
Desde que llegó Isaac prefería a Esaú. Entonces, ¿por qué no le entregó la primogenitura a Esaú? Y porque Jacob se la robó. Jacob lo que hizo fue robarse las 12 tribus de Israel y pelear contra esos ángeles caídos, derrotarlos, abolir esa necedad de la circuncisión y se jaló para Egipto luego. Hay que leer la Biblia. Tú no sabes leer la Biblia. Tú no sabes leer la Biblia. La Biblia es idolatría, en primer lugar. La Biblia está repleto de Elohims, demonios. ¿Qué único Dios? Desde cero, vaya, desde cero, vea, un cero. Le voy a poner un cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted por creerle a gentes que tienen títulos, yo soy rabino, yo soy pastor, yo soy musulmán, y el otro, porque saben hebreo, porque saben griego, porque saben otros lenguajes, eh, ustedes no saben nada, les engañaron toda la vida y hasta ahora pueden orientarse orientarse un poco, gracias a lo que yo estoy enseñándoles a ustedes, mediante la hermenéutica. Ve acá. Entonces, ¿qué pasó? Esto pasó. Si tú tienes algún maestro que dice, Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, si tú tienes un maestro, no es maestro, es un pseudo maestro. Si tú tienes un pseudo maestro, si tú tienes un pseudo maestro que diga que Abraham es el padre de la fe, ese pseudo maestro tuyo que dice que Abraham es el padre de la fe, despídelo, te engañó, no sabe nada, ni siquiera que la Torah se divide en dos, y mucho menos va a saber el desarrollo y evolución de lo que sucede, porque esto es el comienzo, ni siquiera es la mitad de la Biblia, esto es Génesis. Entonces, ese pseudomaestro suyo que le dice, el padre de la fe, Abraham, no sabe nada, despedido, esto es Génesis, y si ni siquiera sabe Génesis, ¿cómo va a saber la mitad del libro? O mejor dicho, el final del libro. ¿No? ¿Qué dice acá? Abraham vio las obras de Esaú y supo que en Jacob tendría nombre y descendencia. Llamó a Rebeca y le mandó acerca de Jacob, al ver que también ella lo prefería. Ella lo prefería a Esaú. Lo siguiente, hija mía, guarda mi nieto Jacob, pues él ocupará mi lugar en la tierra como bendición para la humanidad y orgullo para toda la descendencia de Sem. Sé que el Señor elegirá como pueblo escogido de cuantos hay sobre la faz de la tierra. Pero mi hijo Isaac prefiere a Esaú, aunque yo veo que tú amas verdaderamente a Jacob. Auméntale aún más tu favor, y estén tus ojos en él amándole, pues será nuestra bendición sobre la tierra, desde ahora y por todas las generaciones del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abraham se arrepintió como hombre imperfecto. Abraham se arrepintió como hombre imperfecto. ¿Y por qué se va a arrepentir Abraham? Y porque lo primero es que él se da cuenta. ¿Y de qué se da cuenta Abraham? De que
Los tres ángeles, los tres dioses que llegaron ante él, son ángeles caídos. Él se da cuenta luego de eso. Ahora, ¿él dónde se da cuenta de eso? Acá en ese texto y que yo te voy a mostrar. Mira, te lo voy a buscar aquí. Mira. La Biblia se trata de un libro lleno de ángeles. Ángeles humanos. Ángeles humanoides que llegan a dividir la Torah en dos. Le dicen a Abraham, ve y ten un hijo con tu hermana, a huevo. Necesitamos un hijo incesto a huevo. Eso es lo que le dicen esos ángeles caídos. Y esos mismos ángeles caídos le dicen a Abraham, luego sacrifica a tu hijo Isaac. Porque sí, porque se nos apetece. Pero luego llegan Budas, que son ángeles también caídos. Los Budas son ángeles caídos, pero como que digo, los Budas son buenos y luego están los otros, los malos. Bueno, los malos son los que salvaron a Lot, llegaron a Abraham y le fueron a proponer todo eso. Los malos están conviviendo con Abraham. ¿Quiénes? Los ángeles caídos malos están viviendo con Abraham. Y los ángeles Budas, los buenos, están conviviendo con Moisés. Por eso es que la Torá se divide en dos. ¿Qué dice acá? Ah, sí, esto acá. Entonces, ¿cuál es el relato original? ¿Por qué? Porque cuando vamos a leer la Biblia vemos hacia los dioses que están desquiciados, se contradicen entre ellos, te dicen, hoy tú vas a ser el líder, y luego le dicen, mañana va a ser otro líder, o te dicen, hoy tú vas a hacer esto por mí, mañana te dicen otra cosa totalmente diferente. Esos ángeles caídos le dicen, por ejemplo, sacrifica a tu hijo Isaac. Mira, aquí está. Dice, dijo el Señor a Abraham, 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 aquí estoy. Dios le dijo, Dios le dijo, cuando tú vayas a leer la Biblia y veas la palabra Dios, grábate esto. Tú no conoces qué Dios está diciendo allí. Ese Dios en realidad el que está hablando ahí es un ángel. Sí, en todas las traducciones de la Biblia solo hay ángeles. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Son ángeles. ¿Qué Dios? Son ángeles. Madure. Ya. Toma a tu hijo amado Isaac, vete a la tierra alta y ofrece un sacrificio en un monte que te indicaré. Dice, añadió Dios, ok, acá es otro ángel. No pongas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Ahora sé que eres temeroso del Señor, pues no me han negado a tu hijo primogénito. El príncipe Mastema quedó confundido. Pero ¿quién es el príncipe Mastema? Mira acá. Ese príncipe Mastema que está allí en pantalla es el ángel caído.
que estaba obligando a Abraham allí a matar al hijo, a querer sacrificarlo, el que estaba allí obligando a Abraham a vender a la hermana, a acostarse con la hermana, a tener pacto de incesto con la hermana. Este ángel que ves acá se llama Mastema. Es un ángel caído. Es enemigo de los otros ángeles de Moisés. Este es el ángel de la circuncisión, el que te mata si no te circuncidas, porque es un ángel desquiciado que ya fue derrotado. Les agradezco mucho por ver este video hasta el final. Espero haber sido bien explícito en lo que dije. Y si tienen alguna duda, bueno, recárguense estos libros. Apocalipsis de Abraham y el libro de los jubileos. ¿Para qué? Para que te vayas a orientar de una vez por todas, porque tanto pseudo maestro que ni conoce Torah, que el que conoce Torah sabe que la Torah se divide en dos. Así que vaya, y le recomiendo quedarse solo con un maestro, conmigo, que le muestro la evidencia, dele like hacia el video y sígame en todas mis redes sociales. Nos vemos. Entonces, como toda la evidencia clasifica en que la Torah está dividida en dos: las leyes de Melquisedec, Abraham, Jesús, versus enemigas de las leyes levíticas mosaicas. Esto es un grupo público en Telegram. Noajidas ultra ortodoxos, para que puedan llegar acá hacia este grupo y vayan a impedirme los libros y consultar lo que ustedes desean, y sus dudas serán esclarecidas con mucha ética y verdad. Acá en ese texto vamos a subrayar donde la Gemara, esto es Talmud, la Gemara, ¿quiénes? Los talmudines y los rabinos, que tienen una sabiduría inferior a la mía, porque yo saber más que todos ellos, yo saber más que todos tus pseudomaestros. Pero bueno, aquí está la evidencia de que hasta el mismo Talmud te está diciendo que los que le entregaron las leyes a Abraham y a Melquisedec son ángeles caídos. Incluso para una serpiente de la casa de mi padre Agar el egipcio, que era la serpiente de Abraham, un ángel se puso a disposición para aparecer ante ella 3 veces para ayudarla. Cada una de las 3 menciones de "y el ángel del Señor le dijo a ella", Génesis 16, 9, 11. En la historia de Agar se entiende como una referencia de un ángel diferente, pero aparentemente, dice la Gemara, no merezco la ayuda de un ángel ni una sola vez, sino solo la ayuda de un demonio. En cualquier caso, deje que el milagro venga y salve al pueblo judío, aunque solo sea a través de un demonio. El mismo Talmud te está hablando de que los ángeles, el Dios que se comunicó con Abraham es el demonio. Es un ángel caído. Eso es lo que te está diciendo el Talmud. ¿En cuál Talmud? En el tratado Meila, Talmud Estehar. En ese Talmud, allí está la evidencia. ¿Por qué? Les vengo aclarando a ustedes esto. Y es: el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y en muchas religiones, siempre tienen las mismas características. Cuando va a aparecer el nombre de Dios,
Ustedes no saben que ese Dios es un ángel caído o un Buda, porque todos los dioses que aparecen en todas las religiones son ángeles. Sí, pero ¿qué clase de ángeles? Ángeles humanoides, es decir, son seres mortales. Sucede que son enviados Budas o ángeles caídos. Ángeles caídos son los malos y Budas son los buenos. Los Budas entregaron la Torá hacia Moisés y los ángeles caídos le entregaron la Torá hacia Abraham, pues la Torá se ha dividido en dos. Y acá lo vemos en donde, en el libro de Jubileos. Lucharán unos contra otros, el joven contra el viejo contra el joven, el pobre contra el rico, el humilde contra el poderoso, el vasallo contra el señor, a causa de la ley y la alianza. Pues Abraham olvidó los mandatos, la alianza, la festividad, el mes, el sábado, el jubileo y todo juicio. Abraham es un traidor, un vil traidor. Como ya le dije, judíos, ortodoxos, rabinos, les toca la hora de renunciar a ese Dios invisible, monoteísta, porque no existe y es traidor. Y además les toca traspasar su religión al noajismo, porque acá el que sale irrefutable y a nadie lo puede refutar y es la doctrina oficial del judaísmo, ¿quiénes son? Los noágidas. Los noágidas no necesitan ser circuncidados. Los noágidas solo aplican las leyes del Sabbat, de Moisés, del vegetarianismo y entre otras cosas y entre otras leyes contradictorias que están en Levítico, Éxodo y Deuteronomio, porque hay leyes contradictorias, por eso es que se divide la Torá en dos, que voy a explicarles luego en el próximo vídeo. Así que bueno, vayan en darme like, vayan en darle me gusta hacia este video y vayan en mostrarle este video a todos los creyentes en la Biblia judía para que vayan a salir de el desconocimiento, porque en realidad que yo soy el único hasta el momento que está enseñando pues la doctrina oficial. Y claro, los reto a todos a debatir, bienvenidos sean. Ya sabes, dale me gusta y compártelo con todos. Pues si tú no lo compartes, estás condenando a otro en la mentira y quien se vaya a quedar en la mentira no va a ser salvo. La verdad solo es la salvación. Mediante la verdad se logra la salvación. Si tú continúas con esa mentalidad de que yo me quedo con lo que me enseñaron mis pasados pseudomaestros, pues vayas a parar en el infierno. ¿Por qué? Porque creíste mentiras. Y todos esos documentos que yo estoy dándote, esta es la verdadera doctrina y verdad. Nos vemos.